Sí, hola, buenos días. A ver, ese tema de lo que llaman las lealtades familiares y que está relacionado con lo que pensamos desde varias teorías que nos está afectando, que nos puede afectar y que de una u otra forma estas teorías afirman que es que lo traemos o estamos haciendo algo que está relacionado directamente con nuestros ancestros o nuestra familia. Es un tema para mí debatible porque, o esa versión para mí es debatible porque me daba la tarea siempre de buscar en la vida presente, en la historia de la persona, de la persona que está buscando respuestas, siempre busco el origen, la causa, qué fue lo que generó eso, y resulta que siempre aparece en esta vida. Eh, para poder entenderlo mejor, porque el tema lo empezamos en algún momento, básicamente hay que saber que todo en la vida, todo en el universo funciona según unas leyes que rigen el universo, que rigen la vida, que rigen los destinos, que rigen la evolución principalmente, o sea que estas controlan que la evolución se dé, que cada conciencia en cada ser humano logre hacer la tarea que vino a hacer y propicia todo para que se dé. Entonces, desde allí podemos entender que cada uno tiene una tarea evolutiva diferente, cada uno tiene un destino diferente. Entonces, ese es como el punto de partida que nos va a hacer llevar a pensar que todos estamos aquí por algo, todos tenemos algo por hacer, todos tenemos una tarea evolutiva sobre la cual vinimos a trabajar. Desde ese concepto, la familia es parte de ese destino o de esa organización donde la conciencia elige venir a vivir precisamente porque esa familia le brinda todas las posibilidades para que haga lo que vino a aprender. Entonces la tarea, la familia son como los maestros del colegio donde yo voy a aprender, o también como los del aseo, como los administrativos, como todos, porque no solo de la familia venimos a aprender cosas buenas, o sea que nos agradan, sino que también venimos a que algunos de ellos nos muevan, nos empujen, nos hagan evolucionar, y sobre todo en esos primeros años la familia es la encargada de instalar esas creencias falsas, esas equivocaciones, esos errores que nosotros vamos a tener que resolver a partir de cierta etapa en la vida. Entonces, sí hay ahora teorías y lo demuestran y funcionan y para mí todas son respetables. La familia, yo es probable que lo que yo esté viviendo, si no lo entiendo, si me genera dolor, enfermedad, sufrimiento, sea porque yo, dicen estas teorías, estoy trabajando algo que venía de antes, venía de mi familia, en mi familia siempre estuvo. Eso hace que de una u otra forma nosotros hoy pensemos que muchas de las cosas que estamos viviendo no son responsabilidad nuestra, sino que son consecuencia de algo que viene de mis ancestros. Allí es donde entra el debate, ¿no? El sí, vamos a suponer que sí viene de los ancestros. Yo no soy quien para debatirlo porque de hecho funciona, a la gente le funciona y la gente que trabaja desde estas teorías logra cosas muy interesantes. Sin embargo, esto que nos sucede en esos primeros años
y que allí es donde juega el rol fundamental la familia, es lo que nos va creando todo lo necesario dentro de ese escenario donde vamos a vivir. Entonces no es casual que yo haya llegado a la familia X o Y, a la familia Muñoz o a la familia López o a la familia González, no tanto por el apellido, no tanto por ellos, sino porque ellos tienen unas creencias, unas ideas que son las que yo necesito para que instalen en mí otros conceptos que yo necesito para trascender. Entonces, la familia puede ser que funcione, lo que llaman el transgeneracional funciona. Hay demasiadas cosas que pueden estar relacionadas, pero cuando yo pienso que eso es así, cuando yo, y esto es desde el total respeto, cuando yo pienso que eso es así, es como eximirme a mí de la tarea que yo debo hacer para sanar mi vida. Y aparte de eso es cargarme con la responsabilidad de que a mis descendientes, es pensar que a mis descendientes yo los pueda sanar de algo, porque si yo lo trabajo ellos no van a vivir situaciones como esas. Entonces es una teoría, es válida y si funciona, total respeto. El tema básico es cuando yo de una u otra forma estoy viviendo una situación, es mi situación, puede tener que ver o no con mis ancestros, pero quien tiene el poder para resolverla soy yo. El universo nunca me va a dar una tarea que yo no pueda resolver, porque de hecho por eso la tomo, por eso la asumo, por eso la vivo. Y las podemos resolver cada uno sin necesidad de ser leído, instruido, ni de haber vivido 500,000 vidas, sino sencillamente porque lo que yo tengo hoy es lo que necesito, y si eso lo necesito también tengo la capacidad para avanzar y solucionarlo. Frente al tema de la economía, para tomar un tema en concreto que de una u otra forma lo mencionaron ahora en los mensajes, yo no tengo una conexión directa con los ricos o los pobres de mi familia, pero sí tengo algo instalado que es de la naturaleza y es parte de lo que se nos dota la vida, el cuerpo, y que tiene que ver con el mecanismo de sobrevivencia. O sea, nosotros de una u otra forma lo que tenemos para vivir, para sobrevivir, es un instinto natural, son unos mecanismos, unos sistemas de defensa que se instalan y se aprenden a manejar en los primeros años. Y entonces desde allí yo desarrollo mi propio mecanismo de sobrevivencia. Entonces, cuando yo soy agredido, mi mecanismo de sobrevivencia siempre está atento a las agresiones y desarrollo toda una armadura y todo un sistema de vida siempre protegiéndome de las agresiones. Si yo vivo en las limitaciones económicas y veo que mi familia sufre por ella y veo que pasan cosas, ese puede ser mi motor, no repetir esa historia, y eso me puede llevar a mí a generar incluso desde una sana fortuna hasta convertirme en un asaltante de bancos, por poner un ejemplo, porque huyo tanto de la pobreza que de una u otra forma no la quiero vivir, entonces me involucro en cosas que no necesariamente son las sanas. Eso dependerá de ese nivel de evolución que tiene cada uno. Pero el mecanismo de sobrevivencia es el mismo. Yo debo protegerme yo debo evitar tal cosa, yo debo hacer tal cosa, yo no debo hacer tal otra. Todo eso es parte de ese mecanismo de sobrevivencia que tenemos y desde el cual nos movemos
desde el cual actuamos en nuestra vida de una forma automática. Andamos en automático y lo que rige nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones básicamente es ese mecanismo de sobrevivencia. O sea, buscamos más protegernos y proteger a nuestra manada, como le llaman, o a nuestro grupo, o nuestro capital, siempre basados en ese miedo, en algo de lo cual aprendimos que hay que cuidarnos. Por eso cuando la gente dice peligro, cuidado con, es que a mí lo que me da miedo es, ahí lo que está verbalizando es básicamente esas creencias que tiene instaladas y que de una u otra forma no las ha podido resolver. Entonces vienen situaciones en el tema financiero, situaciones en el tema de relaciones, situaciones en el tema de salud, situaciones en el tema de la felicidad, que de una u otra forma solamente son el escenario en el cual yo debo resolver mis conflictos. Un problema financiero no tiene que ver con lo que me pasó a mí en este momento de la quiebra, sino con mis creencias instaladas en la infancia. Cuando yo tengo una situación de abandono en mi infancia, es muy probable que en mis relaciones de pareja yo termine siendo abandonado o termine siendo rechazado, si pudiese ser algo parecido. Pero todo está asociado a lo que yo viví en la infancia. He nombrado varias veces que también hay circunstancias para los que de una u otra forma conocen del tema de la astrología, que es probable que si yo nazco en una determinada fecha, llamemos en agosto, entonces yo, por ejemplo, yo me defino por mi fecha de nacimiento como que yo soy signo Leo. Mis dificultades, mis problemas estarán muy relacionadas con quienes hayan nacido en fechas o tengan el mismo signo, por decir algo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma forma de asumir el mundo, porque somos líderes, porque somos no sé qué, porque somos vanidosos, porque somos bla bla bla, y resulta que eso es básicamente lo que hace. Obviamente todos somos diferentes, pero hay un motor detrás de todo esto, un motor que es el que nos lleva a que tengamos cosas en común, desde otras ideas, conceptos. Si nos vamos al calendario chino, entonces si yo soy ratón y el otro es ratón, pues si lo vamos a ver tenemos cosas en comunes de una u otra forma. Demasiadas ideas, demasiados conceptos, demasiadas filosofías se ocupan de poner dentro de un grupo a un determinado número de personas o a las personas que nacen en esas fechas o en esos años o en esos meses, y resulta que todo eso, cuando vamos a ver, todo funciona. Pero si nos metemos en esto, en ese tema, nos tenemos que meter en muchas cosas que son muy profundas y que son muy complejas a veces para lo que nosotros hacemos. Pero si básicamente empezamos por el principio, yo soy el responsable de mi vida, lo que sucede en mi vida yo lo genero, yo lo atraigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es mi limitante? ¿Qué es lo que yo no he entendido, por lo cual me defiendo de algo y por lo cual me hago correspondiente con la misma situación? Entonces volvemos al tema de la abundancia o de la carencia. Yo, por ese mismo mecanismo de defensa, puedo tomar varias acciones. Una, en mi familia hubo carencia, abandono, pobreza, entonces yo huyendo de eso, yo me dedico a buscar y a crear y a huirle a esa parte a esa posibilidad siquiera de ser carente, porque eso trajo problemas en mi familia, porque mi mamá sufrió por eso, porque vivimos. Entonces yo estoy todo el tiempo buscando huirle a esa situación, y eso me lleva a hacerme correspondiente o a atraer situaciones que son complejas en el tema financiero. Si yo lo que le huyo si yo lo que no acepto es la historia de mi papá y mi mamá, cómo vivieron ellos, qué fue lo que pasó, pues qué va a pasar, tarde que temprano yo voy a entrar en situaciones donde voy a tener
cosas que resolver con mi pareja. Y llámese mi pareja, mujer, hombre, la que sea, todos vivimos unas experiencias similares. Entonces, no descartemos la opción de que esto sea ancestral y que sea de la familia y que sea... Entrar en eso es muy complejo. Yo incluso cuando hacemos la diferencia entre lo que es el conflicto, o sea, lo que sucedió en la infancia, y el síntoma, o sea, la vivencia presente que es consecuencia de ese conflicto, de una u otra forma siempre encontramos el conflicto en la infancia. Que si lo tuvo mi tatarabuela, mi tía, no sé quién, el padrino, la abuela, lo que sea, pues resulta que, no sé, pero que se puede sanar y de que lo puedo resolver ahora, esa es mi decisión. Que si yo lo resuelvo para que mis hijos no lo vivan o no, tampoco lo sé. No debe ser mi objetivo. Mi objetivo es básicamente mi trabajo sobre él, y es obvio que en la medida en que yo ya trabajo sobre eso, pues no voy a estar instalándole las mismas creencias a mis hijos, como por ejemplo el miedo al abandono. Cuando yo fui abandonada, un ejemplo, la mujer por el esposo, entonces tienen hijas mujeres y están todo el tiempo acordándoles de la opción de que si pasa tal cosa o pasa la otra, mi hija coja sus cosas y váyase, es que todos los hombres son iguales, y resulta que empezamos a transmitir esas creencias hacia la siguiente generación. Y entonces sí, ¿de dónde viene? No, pues mi abuela me la pasó a mí y yo le pasé la creencia, y resulta que de forma inconsciente y 99% involuntaria, yo lo que hago es enseñarle a mis hijos qué es de qué se deben cuidar, porque me estoy basando en mis miedos, no en sus propias vivencias. Y aparte de eso, el universo va a acabar de conspirar para que eso que eligió, esa conciencia en mí como padre, el universo le va a dar escenas donde va a acabar de instalar la creencia de una forma que como destino tenga que resolver. Pero es teoría. Básicamente es entender que todo se puede sanar, que nada es casual. Otra idea sobre la cual se basa todo esto: no es casual que hayamos nacido bajo esos padres, en esas circunstancias, que hayamos vivido esa situación económica, ese clima, esas relaciones familiares, y de una u otra forma eso es lo que nos va llenando de creencias, y desde esas creencias es que nos movemos por el mundo el resto de nuestra vida. Entonces, de una u otra forma, que dónde viene, que si es de mis ancestros, que si tiene que ver con la familia, que si tiene que ver con alguien, digamos que sí, yo no lo debato, porque entiendo que funciona como entiendo que funciona la astrología, la numerología y todo este tipo de creencias funcionan para quien las está usando. Si yo uso una creencia es porque yo estoy seguro de ellas, y así como yo creo el bien y el mal en mi vida, igual yo puedo hacer funcionar una creencia o la otra. Pero ¿cuáles son verdaderas o falsas? Las verdaderas se identifican porque logramos en los 4 aspectos armonía, por lo menos relativa, por lo menos en estadios largos, en tiempos largos, que son en la salud, en las relaciones, en la economía y en esa paz interior que todos buscamos. Entonces, si vamos a hablar entonces de cómo opera el mecanismo de defensa, sencillo. O me voy por el lado de que yo, en el caso de la abundancia, o me voy por el lado de que yo estoy huyendo de las dificultades que trae la carencia, entonces me dedico a crear fortuna. O también puede suceder que cuando yo soy niño, lo hemos nombrado, y es el caso por ejemplo de las personas que tienen mucho de 4, que estoy seguro que de nosotros hay una gran mayoría. Por eso los artistas, los espirituales son pobres o carentes, por decir algo así. Ellos digan que no, que es que así viven y que les encanta su estilo de vida.
básicamente ellos, porque desde muy niños, ellos buscan todos los mecanismos posibles para ser atendidos, para ser notados en el mundo, y por eso ante una familia abundante el niño o la niña puede escoger ser carente porque de esa forma es diferente a su entorno familiar. Entonces, la abundancia no tiene que ver con ancestros, y si lo tiene que ver, pues válido, respetable, y dejémoslo ahí porque yo estoy seguro que también por ahí se puede trabajar. Pero la propuesta es: busquemos en nosotros por qué estamos creando esa situación, por qué estamos creando la carencia o por qué estamos creando la separación, a qué le tenemos miedo, por qué estamos creando esos conflictos con los hijos, por qué hemos creado los conflictos de salud, qué es lo que hay en mi interior por lo cual eso sucede. Entonces, desde allí yo trabajo en el aquí y en el ahora. Trabajo sobre mí, sin expectativas de lo que pase hacia adelante o de lo que pasó hacia atrás. Yo tengo el poder y tengo todo lo necesario para con eso resolver mi tarea evolutiva. No sé si tienen alguna pregunta que podamos resolver. La escribes ahí si de alguna forma. El tema es largo, ahí hay otros videos en el canal donde los pueden ver, y allí hablamos de esto. En el transgeneracional, por ejemplo, que es una palabra que se usa mucho, y a mí yo participo en algunos foros donde se habla de eso, hablando por ejemplo de biodescodificación o bioneuroemoción, y siempre ellos están en la búsqueda de identificar y deme fechas y deme esto y ya hizo su árbol, y resulta que de una manera muy simple yo le hago dos preguntas, o a veces en la primera pregunta a la persona sobre lo que pasó en su infancia, y la persona, sin ir a averiguar ni hacer entrevistas a los ancestros ni o a las personas mayores de su familia, la persona inmediatamente identifica que hay una conexión entre eso que pasó en su infancia y su dificultad. Y entonces sí, el transgeneracional también funciona. Entonces van, miran fechas, miran padres, miran de todo, que busques, y es mágico. Yo he oído cosas espectaculares donde todos nos quedamos así con la boca abierta y los ojos grandes porque ¿cómo así? ¿Usted por qué se dio cuenta? Y sí funciona, pero a veces no estamos preparados para darnos cuenta de eso. A veces no estamos preparados para entender que el tío, que alguien, o que a mi abuela la violaron cuando era niña, o que pasó por esta o tal otra situación, y algo que para mí me podría ser simple y ayudar, también puede ser la causa de que a mí se me instale otro miedo, algo que me reafirme una creencia que yo traía, porque a la edad nuestra nada es nuevo, todo es una consecuencia de, o sea, otro síntoma adicional a todos los síntomas que yo vivo relacionados con esa experiencia. Entonces, básicamente, la idea es que si buscas ayuda, si quieres una orientación, hay muchas formas de hacerlo. Una es básicamente el transgeneracional, y este tipo de herramientas están ofreciendo ayudas muy valiosas, muy interesantes. Tú la escoges. Hay otras que son tan simples como esta, que aparentemente es muy simple, pero lo único complejo de esto es que nosotros lo volvemos complejo, que la vida es simple y nos hemos enseñado a enredarla, a complicarla, y así estamos, y por eso las cosas son difíciles de resolver, pero son mucho más fáciles de lo que parecen. Entonces, básicamente es mirarnos, buscar siempre en nuestro interior qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no acepto.
Si quieres empezar, ¿qué es lo que no acepto? Y eso te va a dar una lectura hacia atrás, porque eso que no aceptas es parte de tu limitación. Y entonces desde allí vas a ir encontrando muchas respuestas que te van a dar ideas, y seguramente si hay una apertura mental y una disposición al cambio amoroso, las respuestas se van a hacer evidentes. Han estado ahí siempre, pero no las vemos. Cuando ya yo me dispongo, cuando ya estoy saturado, cuando ya no quiero repetir esa historia, entonces ella desaparece, ya no la necesito, y aparece mágicamente una respuesta que siempre estuvo ahí, pero yo nunca la había visto. Eso es en relaciones, eso es en salud, eso es en todos los aspectos de tu vida y de la mía. Así es que si crees en el transgeneracional, válido, si lo usas es válido, es perfecto. De todas maneras, cuídate lo que haces con tus hijos, cómo tus miedos se los transmites, porque eso mismo hicieron contigo. Tus vivencias no necesariamente van a ser las de él o ella, tu hijo, pero no es extraño que sean las mismas porque por algo te escogió. No lo vas a poder evitar. Si ya son mayores tus hijos, no lo podías haber evitado. Tenías que vivirlo y ellos tenían que vivirlo porque así lo escogieron. O sea, no es tu voluntad hacerlo. Entonces de esa forma tienes la opción de mirar hacia adelante. Piedad, no es constelación familiar, pero todo está unido. Todo está unido. Todas las informaciones que hay, biodescodificación, constelaciones, eso de lo que estamos hablando, todas tienen su verdad y todas funcionan lo mismo. O sea, de una u otra forma, las otras hablan de los ancestros, constelaciones también, de cosas que yo debo sanar, pero siento que puede ser más simple si no tengo que entrar en todas esas informaciones y sencillamente yo de una u otra forma con estas ideas yo puedo sanar mi presente ubicando dentro de mi infancia, dentro de mis relaciones, dentro de de lo que pasó en esos primeros años, buscando qué hechos pueden estar relacionados con esta vivencia. Si tengo problemas de pareja, ¿cómo fue la relación de mis padres? Si tengo problemas con mis hijos, ¿cómo fue mi relación como hijo con mis padres? ¿Cómo fue la relación que me enseñaron ellos al respecto? ¿Qué información pasaba mi mamá acerca de los hombres? En el caso de las mujeres, porque es un caso que marca mucho. ¿Ella qué temía? ¿De qué se protegía? Los hombres no somos tan dados a pasar información a los hijos varones, pero las mujeres a las hijas mujeres sí, porque ellas son más emocionales y entonces están compartiendo siempre lo que sus temores a sus hijos y especialmente a sus hijas mujeres. Lo que tú dices es que solo hay que hacer conciencia de tal o cual hecho. Digamos que sí, que cuando hago conciencia de qué es lo que me tiene bloqueado y lo pongo en mi siquiera, en mi imaginación, en el presente, yo vuelvo y miro una escena que estaba oculta, estaba tras un velo, que la vi la última vez cuando tenía 5 o 6 años y todavía no tenía elementos de juicio y sencillamente la dejé grabada y le puse la marca mala, no quiero eso. Entonces cuando yo corro ese velo a los 40, 50, 30 años, después de los 30 años, yo corro ese velo y veo esa situación y la estudio, la recuerdo, la afloro, la verbalizo si puedo, escribo sobre ella, esa información deja de ser un mito. Y entonces yo empiezo a borrar esas huellas que no son ancestrales y no son de la infancia, que de una u otra forma quizás coinciden, que no es coincidencia, con historias en la misma familia, historias de muertes de familiares, historias de cáncer en la familia, historias de abandono en la familia, y todas, absolutamente todas, tienen un hilo conductor. Pero yo decido qué relevancia le doy y si me voy a buscar allá quién me la sane y cómo
me hago consciente de que a mi abuela la violaron y entonces yo te estoy pagando porque a mi abuela la violaron. Pero resulta que si eso es cierto o no para mí es cierto, perdón. Pero que si eso es el camino para yo sanarlo, no sé. Yo prefiero el camino de encontrarme en mi propia historia, que es, hay muchas personas que tienen cerrada la infancia, es bloqueado. Sobre todo los más felices, los que viven contentos, los que viven de buen humor, son los que tienen escondido su pasado de negativo, porque es lo que hacen permanentemente. Igual hacen con su historia negativa, la cierran y en eso le ponen candado. Entonces acceder a esa información es relativamente complejo. Se puede, pero no es fácil. Tienen que estar en un hueco de hueco para poder que se abran a decir: sí, yo he pasado por dificultades, yo he vivido situaciones difíciles, pero ellos las tapan. Entonces igual todo lo que hacemos es eso. Lo que hacemos todo el tiempo es tapar nuestra historia, y muchos la hemos cerrado del todo. Ahora, eso quedó allí guardado, entonces yo no lo quiero repetir, implica yo no lo quiero recordar. Pero la vida todo el tiempo me presenta situaciones relacionadas con eso, y yo tarde que temprano termino aflorándola. Tarde que temprano lo puedo aflorar, pero no puedo entrar al inconsciente sin haberlo impactado, sin haberle derrumbado esa puerta fuerte, esa barrera que había ahí, porque si yo no la abro, yo no voy a ver lo que había ahí. ¿Y cuál es la única forma de romper esa puerta o de abrirla? Es básicamente cuando estoy saturado del resultado que estoy viviendo, cuando estoy tocando fondo, decimos, cuando el punto de confort en el que yo vivía me sacudió y algo me sacó de ahí, me puso a pensar y a mirarme, a hacer una introspección. Allí en ese momento es cuando yo estoy abriendo esa puerta que ha estado cerrada y puedo mirar lo que pasó. Mientras no quiera, mientras estemos en el punto de confort, no pasa nada. O sea, le metemos más información a la cabeza, nos llenamos más de creencias, algunos harán con esa información lo pertinente desde su ego, es llevarle el libro al marido o este video a la mamá, o hacen cosas para que el otro sea el que se sane. Otros usan este video o esta información u otras para darse garrote: ay, yo culpable, yo por qué. Entonces desde allí siempre estaré haciéndolo. Entonces cada uno reacciona de una manera diferente, pero solamente en el momento en el que estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, sobre todo en un punto específico, es desde donde se puede generar esos cambios que algunos esperamos. Entonces, transgeneracional, historias, familia, ancestros, sí, pero podemos buscar aquí y ahora, podemos buscar en nuestra vida. Lo que le está pasando a nuestros hijos no les está pasando porque un tío que tuve yo que le pasó no sé qué, no, les está pasando porque yo hice parte de eso, con mi actuar o mi ausencia, con mis acciones o falta de acción, con mis creencias, pero no soy culpable porque ellos me escogieron, pero sí soy responsable porque yo debo asumir una consecuencia de eso. Entonces, es liberarme de culpas, pero sí asumir la responsabilidad de mi vida. Un abrazo grande y igual, inquietudes, vamos a volver a retomar el tema de los videos y gracias por estar ahí. Un abrazo grande.